están? Esta es la práctica de simulación del Laboratorio de Electrónica 1 del grupo BB05 de la fuente de voltaje del proyecto del laboratorio. En esta etapa de la fuente se presenta la señal de 120 voltios a 60 Hz, que es nuestra fuente en este caso. Después del transformador se presenta la etapa de rectificación con un puente de diodos. Luego se presenta la etapa de reducción de rizado con un capacitor de 4700 microfarads. Luego más adelante está la regulación de voltaje y regulación de corriente con dos transistores. Cuando se activa la fuente se puede observar que al máximo valor del potenciómetro se observan 12 voltios positivos en la salida de la carga. Luego, si se reduce el valor de la carga, se puede observar que debido al diodo Zener tendrá un voltaje estable en el voltaje de la carga. Y aquí se puede observar el control de voltaje en la carga de la fuente de valor negativo, de menos 12 voltios en la carga, que también posee un diodo Zener para regular el voltaje, que sea estable, sin importar la variación de la carga que esté presente en la salida. A continuación, variaremos el valor de la carga para demostrar el valor constante del voltaje en la salida. Como se puede observar, el voltaje en la carga debido al diodo Zener no varía significativamente por la variación del valor de la carga, proporcionando así una efectiva regulación de voltaje en la salida y de igual manera en la fuente de valor negativo. Ahora se variará a un valor inferior, el valor de la carga. Se puede apreciar de que en el voltaje de la carga hay un valor constante sin importar cuánto varíe, se indicó anteriormente. Todo esto es gracias al diodo Zener que se ha colocado en paralelo a la resistencia de carga. Se puede ver que con esta variación a la resistencia de carga de 1K se ha producido una variación más significativa en el voltaje de salida, debido a la mínima posición de la corriente, y de igual manera en la fuente negativa. Ahora se analizará el de la fuente de 5 voltios constantes. En esta área de igual manera se puede apreciar la rectificación de onda completa, luego la reducción de rizado y más adelante la regulación de voltaje con un transistor. Esta es la carga en la cual se presentarán las salidas de voltaje constante. Se puede apreciar de que debido a los 10 ohmios es prácticamente un cortocircuito y se observa un voltaje bajo de 0.5 voltios.
Luego, aumentando el valor de la carga, ¿qué va a pasar? Luego, con este valor que es un poco más alto o significativamente más alto, se observa de que el valor en la salida de voltaje es más constante. Aumentando el valor de la carga en ambos extremos de la fuente bipolar, se puede observar de que nuevamente el valor de voltaje es constante a variaciones no tan grandes del valor de las cargas. Muchas gracias por su atención. Esperamos que lo hayan disfrutado. ¿Cómo están? Esta es la práctica de simulación del Laboratorio de Electrónica 1 del grupo BB05 de la fuente de voltaje del proyecto del laboratorio. En esta etapa de la fuente se presenta la señal de 120 voltios a 60 Hz, que es nuestra fuente en este caso. Después del transformador se presenta la etapa de rectificación con un puente de diodos. Luego se presenta la etapa de reducción de rizado con un capacitor de 4700 microfarads. Luego más adelante está la regulación de voltaje y regulación de corriente con dos transistores. Cuando se activa la fuente, se puede observar que al máximo valor del potenciómetro se observan 12 voltios positivos en la salida de la carga. Luego, si se reduce el valor de la carga, se puede observar que debido al diodo Zener tendrá un voltaje estable en el voltaje de la carga. Y aquí se puede observar el control de voltaje en la carga de la fuente de valor negativo, de menos 12 voltios en la carga, que también posee un diodo Zener para regular el voltaje, que sea estable, sin importar la variación de la carga que esté presente en la salida. A continuación, variaremos el valor de la carga para demostrar el valor constante del voltaje en la salida. Como se puede observar, el voltaje en la carga debido al diodo Zener no varía significativamente por la variación del valor de la carga, proporcionando así una efectiva regulación de voltaje en la salida y de igual manera en la fuente de valor negativo. Ahora se variará a un valor inferior, el valor de la carga. Se puede apreciar de que en el voltaje de la carga hay un valor constante sin importar cuánto varíe, como se indicó anteriormente. Todo esto es gracias al diodo Zener que se ha colocado en paralelo a la resistencia de carga. Se puede ver que con esta variación a la resistencia de carga de 1K se ha producido una variación más significativa en el voltaje de salida, debido a la mínima posición de la corriente, y de igual manera en la fuente negativa.
Ahora se analizará el de la fuente de 5 voltios constantes. En esta área, de igual manera, se puede apreciar la rectificación de onda completa, luego la reducción de rizado y más adelante la regulación de voltaje con un transistor. Esta es la carga en la cual se presentarán las salidas de voltaje constante. Se puede apreciar de que debido a los 10 ohmios es prácticamente un cortocircuito y se observa un voltaje bajo de 0.5 voltios. Luego, aumentando el valor de la carga, luego, con este valor que es un poco más alto o significativamente más alto, se observa de que el valor en la salida de voltaje es más constante. Aumentando el valor de la carga en ambos extremos de la fuente bipolar, se puede observar de que nuevamente el valor de voltaje es constante a variaciones no tan grandes del valor de las cargas. Muchas gracias por su atención. Esperamos que lo hayan disfrutado.